Entrevista. La entrevista. En Imagen Informativa Cancún. Bien, son las 5:50. Desde el fin de semana hemos venido escuchando información y noticias acerca de una bomba que estalló en Cuba, y es justamente la del hartazgo de la población cubana en relación a los gobiernos y en relación a la libertad que merece el pueblo cubano. Aquí también en Cancún hubo manifestación, aquí también en Cancún hubo gritos y hubo, por supuesto, el apoyo hacia el pueblo cubano en relación, claro, a quienes viven y radican en esta ciudad. El día de hoy saludo con mucho gusto y agradezco también, por supuesto, haber tomado esta llamada a Leonis Amaro, quien es justamente parte de la comunidad cubana en Cancún. Leonis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, súper agradecido de que hagan extensiva la voz del pueblo cubano en estos momentos que estamos viviendo. Leonis, para que el auditorio entienda un poquito más acerca del feedback de este llamado de libertad, ¿qué está pasando en la isla de Cuba? Bueno, lo que está pasando en la isla de Cuba no es nada más que la manifestación pública de todo un clamor y de toda una necesidad que tiene el pueblo cubano de libertad. Durante 62 años, el pueblo cubano ha sido ultrajado de todos sus derechos civiles, de los derechos humanos básicos que se disfrutan en la mayoría del mundo, como la simple libertad de expresión, la simple libertad de asociación. Y sumado a la mala gestión del gobierno con esta pandemia, sumado a la ingente escasez de recursos, sumado a la necesidad que tiene el pueblo precisamente de darse a escuchar, de que más allá de la política que puedan tomar, que se sepa la voz del pueblo, que no tiene representación realmente en la asamblea, porque estamos hablando de una dictadura. Pues nada, eso dio al traste y la gente salió a la calle por primera vez en 62 años de la forma en que lo ha hecho. Ya hubo una manifestación parecida en el 94, pero solamente fue en La Habana, es conocida como el Maleconazo. Pero esta vez fue todo el pueblo de Cuba en diferentes partes de la isla, alzando su voz y diciendo claramente libertad abajo el comunismo. Hay muchos medios que han estado hablando de que, desinformando más bien, de que el pueblo salió a pedir alimentos, a pedir comida. Eso es incierto. En las redes sobran las imágenes, los pocos videos que los cubanos pudieron subir antes de que la dictadura quitara la electricidad y antes de que la dictadura limitara la internet. El pueblo está diciendo claramente libertad abajo Díaz-Canel, que se vayan abajo el comunismo. Dime una cosa, ustedes viven aquí en Cancún, hay una gran cantidad de cubanos que radican en esta ciudad y en este estado y también, por supuesto, en este país. ¿Qué les han comentado? ¿Qué está viviendo la gente de Cuba, sus familiares, sus hermanos, sus amigos, sus papás? ¿Cómo está el pueblo cubano a raíz de esta manifestación que han comenzado a realizar? Bueno, en primera instancia, el pueblo salió eufórico, contento, al ver que no estaba solo. El gobierno de Cuba históricamente ha hecho sentir al cubano que aquel que disiente, aquel que piensa distinto, aquel que quiera alzar su voz es un enemigo, y por eso ha existido siempre un estado de vigilancia constante y de temor absoluto. Pero esta vez, gracias a la libertad que nos ha proporcionado las redes, particularmente las redes sociales, los cubanos se han organizado tímidamente y han salido. Eso ha hecho en primera instancia que el pasado domingo 11 de julio se viviera una efervescencia popular tremenda, y las manifestaciones fueron en principio pacíficas. El pueblo salió contento, estaba grabando, estaban transmitiendo, estaban caminando por las calles, decidiendo pacíficamente, sin vandalismo, sus derechos. Es necesario apuntar ante la comunidad internacional que el llamado a la violencia lo hizo directamente el dictador Díaz-Canel Bermúdez, un presidente que ningún cubano votó por él. Ningún cubano eligió a esa persona que está puesta ahí, por eso no podemos hablar de que es un presidente. Estamos hablando de que es un dictador. El Partido Comunista de Cuba, el único partido que ha gobernado en Cuba, el único partido que existe oficialmente desde el 59, designó en la personalidad de Raúl Castro, el antiguo dictador, designó que él fuera el presidente. Entonces, esa persona que está al mando de las Fuerzas Armadas del país fue el que llamó al combate directamente en Internet, en cadena nacional. Dijo con las palabras textuales: la orden de combate ha sido dada. A partir de ahí empezó toda una ola de represión gigantesca y nuestros familiares están aterrados. Han visto morir personas, que el gobierno desmiente eso, han visto morir personas, han visto balear personas, han visto apalear personas. El gobierno, la dictadura, la tiranía, ha obligado a
cubanos de 17 a 19 años, que en Cuba el servicio militar es obligatorio, los está sacando de las unidades militares y los está obligando a reprimir al pueblo con palos, bajo pena de que si se oponen a reprimir a su propio pueblo, irán presos por traidores. Están creando una especie de guerra civil en el pueblo cubano. Pero ¿qué sucede? Tampoco ni siquiera los cubanos de la oposición estamos avalando de que eso es una guerra civil. Es un genocidio, porque el pueblo cubano que pacíficamente se manifestó no tiene armas. En Cuba estamos todos desarmados. Entonces, el ejército, bajo las órdenes del dictador, ordenó reprimir con armas al pueblo desarmado. Esto es un genocidio, estos son crímenes de lesa humanidad. Por eso le pedimos a la comunidad internacional que se pronuncie enfáticamente con que en Cuba lo que tenemos es una dictadura, no un gobierno legítimo, y que están matando a nuestro pueblo. Es un genocidio lo que está sucediendo. Totalmente. Entonces, tenemos a un pueblo cubano que está con miedo, que aún así está, pues, obviamente saliendo a las calles a reclamar esa libertad que durante años se les ha pues prácticamente negado. Ahora, dime una cosa y creo que sería una pregunta fundamental. ¿Por qué con Miguel Díaz-Canel y no, por ejemplo, con la familia, por ejemplo, de el expresidente o la pasada dictadura, Fidel Castro? Sí, ¿qué sucede? Que personalmente la imagen pública de la dictadura históricamente fue dada por Fidel Castro, que fue una persona en extremo cuidadosa de que no se supiera nada sobre su vida privada. Luego, cuando él se enfermó, dejó en el poder a su hermano Raúl Castro Ruz, y de esa familia solamente quedaron visibles Raúl Castro Ruz y Mariela Castro Ruz, que es una de sus hijas, aunque hay otras personas también de su familia puestas en puestos claves dentro del poder. Sí. Pero visiblemente la imagen más importante fue la de Raúl Castro. Raúl Castro se retiró y designó a Díaz-Canel Bermúdez. Entonces, en estos momentos, Díaz-Canel es el presidente designado, el representante gubernamental de la isla, por una decisión del Partido Comunista, pero es la persona que directamente, en uso de las facultades que le fueron otorgadas, llamó a las Fuerzas Armadas a la represión. Por eso, precisamente, al él haber estado involucrado en esta decisión totalitaria y represiva, y además haber dirigido toda la gerencia del país durante la crisis de la pandemia, no tenemos a nadie más que reclamarle que esa persona que está puesta ahí, que se vaya, que con él se lleve todo el Partido Comunista y se lleve 62 años de historia de represión. Pues sí, este es el resultado de 62 años, justamente tú lo has dicho, le tocó a Miguel Díaz-Canel y en este momento pues el pueblo cubano está pidiendo libertad, también de manera internacional, artistas, cantantes y también por supuesto grandes cubanos y grandes personajes de esta isla están haciéndose partícipe hacia esta libertad y hasta este llamado. Te agradezco muchísimo, Leonis, ponernos al tanto de la situación de Cuba y por supuesto te estaremos molestando más a continuación después de que sucedan, pues obviamente, acciones a favor del pueblo cubano. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias a usted por habernos dado voz. Yo quisiera, si me permite, agregar solamente un detallito más. Ya que estamos en un suelo mexicano, un suelo de una tierra de libertad, un país hermoso, donde varias personas nacionales nos han brindado tanto cariño, tanto apoyo. Quisiera hacer extensivo este llamado al pueblo mexicano, un llamado a que sean empáticos, por favor, con la situación del pueblo cubano que hoy quiere disfrutar lo mismo que disfrutan la mayoría del pueblo mexicano, que es libertad, el derecho a expresarse, el derecho a reunirse. Y le hacemos un llamado también al presidente de este gran país, que por favor no legitime más a la dictadura que hay en Cuba. Él habló del respeto a la determinación de los pueblos, pero no podemos hablar de que en Cuba hay determinación de los pueblos cuando estamos reprimidos, cuando el pueblo no tiene voz, no tiene representación política. Estamos hablando de una tiranía. El pueblo no eligió Díaz-Canel. Entonces no podemos hablar de que el pueblo está determinando este camino. Muy bien. Solamente eso. Te agradezco mucho, Leonis. Un saludo. Muchas gracias a usted.